el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, oh, tu diestra de poder. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Oh, Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú, Jesús, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está
Siempre has sido tú, Jesús. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Dios te bendiga, qué alegría, qué gozo de verdad estar contigo. Compartir la palabra de Dios es un mutuo beneficio. Pedimos que la gracia del Señor esté en ti y en tu casa y en nosotros también para compartir este tiempo especial entre nosotros. Te invito al Evangelio según San Marcos, el capítulo 9, versos del 14 al 29. Es un pasaje muy especial porque habla del amor determinado de un padre que está luchando por su familia. Y estamos nosotros en estos tiempos luchando por la próxima generación. Así que el mensaje es pertinente. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es poder venir ante tu trono de gracia, entrar a la puerta de la oración y llegar hasta allí, Señor, por la gracia y los méritos de tu Hijo amado y el poder de su sangre preciosa, y pedirte: habla al corazón de tus hijos. Ayúdanos, Señor, porque grande es la necesidad que hay, grandes son las pruebas y las adversidades, y especialmente, Señor, los ataques del enemigo contra nuestros jóvenes, contra nuestros niños, Señor, es realmente sobrecogedor. Pero nuestra mirada está puesta en ti. Danos como padres el corazón tuyo, danos los recursos espirituales que están a nuestra disposición, danos la sabiduría para usarlo. Pero reclamamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a la próxima generación para Jesucristo y el reino de los cielos. Y te lo pedimos todo en ese bendito nombre, el dulce, glorioso y maravilloso nombre de nuestro Rey Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. En días pasados tuvimos la oportunidad de dedicar a un niño. Le llamamos el pequeño Noé o el pequeño Noah, como se le dice en inglés. Y él es un niño que 2 añitos tiene. Es realmente un niño que ha pasado por diversas pruebas. Cuando él nació estuvo 13 minutos considerado muerto, pero Dios en su misericordia lo revivió y desde entonces ha tenido toda una serie
desafíos físicos, operaciones, intervenciones. En otra ocasión volvió a estar sin respirar por 5 minutos, parecía que lo habíamos perdido. Pero a través de todo eso, sus padres y sus hermanas y su abuelita y toda la iglesia hemos estado orando por el pequeño Noah y hemos visto milagro tras milagro tras milagro. Cuando pensamos que todo había terminado, el Señor interviene y de alguna manera sobrenatural ayuda y bendice a este niño. Y la verdad es que hemos visto la mano de Dios, así que el domingo pasado, cuando tuvimos la oportunidad de dedicarlo al Señor, el gozo, la alegría, el sentido de victoria, y luego verlo ahora robusto, lleno de vida, inquieto, de verdad llenaba nuestro corazón de alegría. Pero la situación de él y la de tantos niños y la de nuestra juventud en estos días hace que nos preguntamos por qué es que parece que el enemigo enfila sus peores cañones contra los más vulnerables. Cuando tú miras la condición de nuestros jóvenes, las acechanzas del enemigo, las crisis, los estreses, lo que ha pasado aún durante esta pandemia que ha sacudido lo más profundo del corazón de tantos jóvenes, cuando vemos que luchan con hogares donde el padre no está presente, cuando vemos la lucha contra las drogas, el alcohol, cuando vemos cómo se les quiere introducir actividades de adultos aun cuando están en su pequeña niñez, cuando vemos la incidencia y los ataques de esta supuesta crisis de identidad de género que muchas veces hace que chicos se confundan, no entiendan quiénes son. En medio de todo eso y la corrosiva enseñanza que a veces reciben de tantos lugares y la cultura misma que pareciera conspirar en contra de ellos, hace que tú te preguntes, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué esta estrategia diabólica de traer lo peor para los más vulnerables? Pero tú sabes que ese es el modus operandus, la manera de operar del diablo. Siempre que Dios ha querido hacer grandes cosas, pareciera que el enemigo enfila sus cañones hacia los más vulnerables. Si tú recuerdas desde los tiempos de Noé, cuando Satanás trató de destruir toda una generación para evitar que naciera el que sería el Salvador, y logró corromper a toda una cultura de tal manera que solo una familia es la que sobrevive en el arca, aquel gran diluvio, pero era necesario para la preservación de la vida y del propósito de Dios. Cuando piensas el ataque contra los niños en Egipto, cuando el faraón de Egipto trata de destruir a los niños porque, como tú sabes, se esperaba en el cumplimiento de las profecías bíblicas el nacimiento de un libertador. Cuando tú piensas en el genocidio que se hizo en aquella pequeña villa cerca de Belén, donde nació nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo profecías bíblicas. Cuando tú miras todas esas cosas, tú dices, Señor, ¿por qué suceden todas estas cosas? ¿Por qué el enemigo quiere quitar la vida? ¿Por qué él busca contaminar los corazones y la mente de los pequeños? Y por supuesto, la respuesta es obvia. Satanás sabe que si él logra contaminar a los niños, a los jóvenes en su temprana edad, él va a lograr que se trunque el destino y el propósito que quizás Dios tiene para esa vida. Y si él puede destruirlos, porque él siempre viene a robar, a matar y destruir, entonces él podría salirse con la suya. Las buenas nuevas es que no tiene que ser así. El Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, es poderoso. Dios es poderoso. El Espíritu de Dios es poderoso para preservar la vida de nuestros hijos, para guardarlos en el poder que hay en su nombre. Pero va a requerir que nosotros los padres trabajemos, colaboremos y sirvamos y busquemos el rostro del Dios que tiene todo el poder para hacerlo. Mira la escena en que acabamos de leer. Mira lo que ha pasado. El Señor Jesús ha bajado del monte donde se transfiguró ante Pedro, Santiago y Juan. Fue una experiencia única para ellos, transformadora, impactante. Ellos vieron un destello de la gloria del eterno Hijo de Dios. Vieron a Moisés y Elías que estuvieron en ese monte, y ellos van bajando, y cuando bajan notan que en el valle
en la falda de la montaña hay una multitud congregada. Allí están los discípulos disputando con escribas, con fariseos y la multitud que les rodea. Cuando ellos ven al Señor Jesucristo, esta multitud se acerca y corre a Jesús. Por lo menos un gran número de ellos, los discípulos aparentemente quedan atrás. Y ahí es donde Jesús le pregunta a la multitud qué disputaban con ellos. Ellos eran los discípulos. Y por supuesto un padre se levanta y explica su situación. Él le dice: mira, yo he traído a mi hijo, a estos 9 discípulos que estaban aquí, a tus apóstoles. Le explica de una manera gráfica el problema que su hijo tiene. Y le dice: pero mira, ellos no pudieron ayudar. Ellos no pudieron echar fuera el demonio que aqueja a mi hijo, un demonio que lo destruye, lo quiere destruir, y no hay nada que se pueda hacer. Y entonces el padre está desesperado. Ahora, cuando tú miras la situación, algo que captura nuestra imaginación inmediatamente es, número 1, la determinación del padre. Cuando tú te enteras de los antecedentes, tú te das cuenta de que este es un padre determinado. Es un padre que sin duda ha agotado todos los recursos que ha podido para buscar una solución al problema de su hijo. Es concebible que él haya ido a doctores. Es probable que haya buscado remedios. Él quizás ha ido a rabinos para que le ayuden. Yo creo que no hay una piedra que él no ha virado buscando la solución al problema. Pero lo único que he encontrado constantemente es fracaso. No he encontrado la solución, pero mira su determinación. Y esto es tan vital porque cuando un padre y una madre están determinados delante de Dios a interceder, a abogar, a clamar a Dios por las almas de sus hijos, grandes cosas pueden suceder. Recuerdo unos años atrás, bastantes años atrás, cuando visitaba Buenos Aires y tuvimos la oportunidad de pasar por la famosa Plaza de Mayo, donde aquellas madres desde el 1977 se congregaban para orar. Si tú conoces la historia, tú sabes que del 1976 al 83, bajo el régimen político de Argentina en ese tiempo, hubo miles de personas que desaparecieron, muchos estudiantes universitarios desaparecieron y nunca se volvió a saber de ellos ni se escuchó de ellos. Y por supuesto esas madres empezaron con 14 madres que se congregaron aún en aquella plaza y ellas empezaron a inquirir del gobierno, a demandar respuesta, y por supuesto ellas sufrieron persecución, pero a pesar de todo eso el grupo siguió aumentando y por la gracia de Dios eventualmente se pudo saber mucho de lo que había sucedido por la perseverancia de estas madres. Pero mira esto, tú no puedes nunca subestimar el poder espiritual de padres que oran e interceden por sus hijos. Cuando el corazón de un padre y una madre está determinado, es prácticamente nada es imposible a lo que ellos pueden hacer. Recuerdo la historia de un hombre en Armenia después del gran terremoto que ocurrió allá en la década de los 90, más de 30.000 personas murieron en aquel terremoto, pero la historia que cautivó la atención del mundo fue la historia de un padre que corrió a la escuelita donde había dejado a su hijo Armand y fue a buscarlo, y cuando vio que toda la escuela se había colapsado, él se fue por el lado donde él sabía que estaba el salón de clase donde estaba su hijo. Por supuesto, todo estaba bajo tremendos escombros, pero este padre empezó a cavar desesperado y siguió cavando por largas horas. Él cavaría y excavaría por más de 36 horas sin detenerse. Las autoridades decían: está loco, le decían que parara, que ya no se podía hacer nada, pero él no se dio por vencido hasta que finalmente se pudo escuchar la voz de su hijo que le dijo: papá, estamos aquí. Y cuando por supuesto pasó la voz, entonces entró todas las operaciones de rescate y rescataron no solamente a su hijo, sino a toda la clase. Se habían ubicado en un espacio donde vigas habían caído, habían creado una especie de toldo donde ellos habían sido preservados con vida. Pero una de las cosas que el hijo le dijo a su papá es: papá, yo le dije a los chicos que yo sabía que tú no te ibas a dar por vencido, tú ibas a persistir hasta que me encontraran. Esa es la determinación de padres.
Es la determinación que hace que padres traten de hacer lo más que pueden por sus hijos. Pero déjame decirte, no hay nada más importante que tú puedas hacer por tu hijo o por tu hija que lo que este padre hizo. Este padre llevó su hijo a Jesús. Él lo presentó ante el Señor. Él lo llevó allá y va a interceder por su hijo, y va a pelear por su hijo, y va a pedir y va a rogar misericordia por su hijo, porque Él quiere que el Señor, que tiene todo el poder para hacer algo, Él quería que hiciera algo por su hijo. La herramienta más poderosa que Dios nos ha dado para orar por nuestros hijos e hijas es la oración. Y podemos orar por ellos. La oración cambia el mundo. Mira, este padre está desesperado, pero hay un rayo de esperanza en su corazón. Este padre está luchando por creer. Él no va a tener una fe perfecta, pero él persiste. Él busca al Señor y él clama al Señor y le pide al Señor que tenga compasión de él. A veces lo único que tú y yo podemos traer al Señor es la sinceridad de nuestro corazón. No un corazón perfecto, un corazón que quizá está luchando en tantos ámbitos, en tantas áreas de nuestra vida, pero que puede de alguna manera presentarse delante del Señor sin apariencia, sin querer aparentar ser lo que no somos, y le abrimos el corazón a Dios y le decimos: oh Señor, ten misericordia de los que amamos. Y clamamos las promesas de Dios. Y este padre va a hacer eso. Él se va a acercar a Jesús y va a buscar que el Señor Jesús le atienda. Pero yo quiero que entiendas algo, y este es mi segundo punto. Si por un lado vemos la determinación del Padre, tenemos que dar por sentada la compasión de Jesús. A veces nosotros pensamos que nos estamos acercando a un Dios renuente, un Dios que está enojado, que es como si estuviera enojado, y como que Él estuviera renuente en volverse, renuente a ayudar, y que nosotros tenemos que convencerlo y persuadirlo. Eso no es verdad. Ese no es el Dios bíblico. El Dios bíblico es un Dios que es absolutamente bueno y está deseoso de ayudarnos. Entonces, Dios está por nosotros, no en contra nuestra. Cuando nosotros intercedemos por nuestros hijos y luchamos y nos paramos en la brecha, intercedemos por ellos, no estamos tratando de convencer a Dios de que haga algo bueno. Estamos entrando bajo la cobija del bienestar y del favor de Dios para bendecirnos y ayudarnos. Mira, Jesús le pregunta, le dice al Padre, Jesús preguntó al Padre, el verso 21, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y nota que el Padre le describe, muchas veces, desde niño le sucede esto, le dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Nota que Jesús pregunta, no porque Jesús necesitara saber. Si algo sabemos de Jesús es que Él tiene el Espíritu de Dios que está en Él, le puede decir lo que está sucediendo. Jesús no necesitaba que el Padre le aclarara todos los detalles. Jesús está interesado y se lo demuestra haciéndole esta pregunta. Jesús siempre denotaba interés y atención por los niños. Si tú recuerdas, en una ocasión, los padres están trayendo a sus niños para que Jesús los bendiga. ¿Te imaginas eso? Llevar a tu niño a Jesús para que lo bendiga. Y los discípulos tratan de impedirlo porque los discípulos dicen, no, el Señor tiene cosas más importantes que hacer que darle atención a los niños y bendecir a los niños y atender a los padres. Seguramente hay enfermos que Él tiene que sanar, seguramente hay personas cojas que tienen que caminar, seguramente tiene otras cosas muy importantes que hacer. Quizá hay algunas personas endemoniadas que necesitan liberación, pero nota que Jesús los reprende y le dicen, no, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos, no se lo impidáis. Entonces inmediatamente tú ves que Jesús tiene un corazón compasivo. Entonces cuando tú te acercas al Señor y traes la carga de tu amado, de tu amada, tú no estás tratando de convencerlo, tú te estás agarrando de su buena voluntad y anuencia para bendecirte y ayudarte. Entonces
nota que ellos se acercan a Jesús. Él se acerca a Jesús y entonces le dice: por favor, Señor, ayúdanos. Ahora, como padre y como madre, tú y yo tenemos jurisdicción sobre nuestros hijos en el plano humano, ¿no es cierto? Pero también en el plano espiritual nosotros estamos en una excelente posición para interceder por nuestras personas amadas. Nosotros podemos permitir que con nuestra buena voluntad y la voluntad del cielo se pongan en la misma página. Y podemos orar con la autoridad que Dios nos ha dado. Y de esa manera nosotros podemos usar esa autoridad que Dios nos ha dado a favor de nuestros pueblos. Porque esa es la manera en que Dios ha ordenado las cosas. Así que ellos se acercan y mira lo que el Padre le dice: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. En otro de los pasajes que describe esta misma escena, Jesús también le dice: si puedo hacer algo. Tú sabes a quién has venido, estás viniendo al Hijo del Dios eterno, el todopoderoso Dios. Todo es posible para el que cree, va a decir Jesús. Y aquí es donde llegamos al tercer punto. Vimos la determinación del Padre, vemos la compasión de Jesús, pero ahora mira la necesidad de la fe. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nota, el hombre vino a Jesús con la esperanza de que Jesús le sanara, pero esa esperanza cogió varios golpes. Primero, todos los fracasos anteriores, luego venir a los discípulos y el que ellos no puedan hacer nada, y allí están los escribas y los fariseos sin duda burlándose del hecho de que los discípulos no han podido sanar a este niño. Ahora, ellos no hacen nada tampoco, ellos no pueden, pero se burlan sin duda y disputan con los discípulos en vez de tratar de ayudar. Pero nota que Jesús le dice: de la esperanza tienes que moverte a la fe. Tienes que moverte a la fe. Necesitas fe para mover la mano de Dios. Ahora, tu fe no tiene que ser perfecta. Y lo vemos en el caso de este hombre. Él reconoce que su fe es imperfecta. Él reconoce que él no tiene lo que necesita para mover la mano de Dios. Pero mira lo que sucede. La fe es indispensable. Porque todo aquel que se acerca, dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca tiene que creer que Él es y que es galardonador de los que le buscan. La fe, mientras que la esperanza nos permite acercarnos y esperar lo que está por venir, la fe trae el porvenir al presente. La fe trae la bendición de Dios ante nosotros. La fe mueve la mano omnipotente de Dios. La fe es un puente en cierta medida. Y eso es lo que él está diciendo. Pero la fe tiene que estar convencida de que Dios puede hacer lo que le estamos pidiendo. Recuerdo haber leído la historia de un gran hombre de Dios llamado Smith Wigglesworth. Él era inglés y este era un humilde plomero que Dios usó de maneras increíbles. Y él cuenta a la vez en uno de sus libros, cuando él fue a un pastor amigo, le escribió, le dijo: mira, mi esposa está muriendo, ven por favor y ora por ella. Y él le dijo: bueno, déjame buscar ayuda. Y buscó a otro pastor, le dijo: puedes venir, vamos a orar por la esposa de este hermano que parece que está en las últimas. Y el hombre dice: vamos. Y llegan a la casa del pastor, su esposa está atendida en las últimas. Y dice que cuando él llega, el pastor Wigglesworth, por respeto al otro pastor que era mayor que él, le dice: ¿por qué usted no ora primero? Y el hombre empezó a orar: oh Señor, gracias. Te damos gracias por la vida de tu sierva, llévatela, Señor, para que no sufra. Y te pedimos que tengas compasión del pobre esposo y de los huérfanos. Y siguió orando por esa línea. Y Wigglesworth le estaba escuchando y él decía: no, por favor, para de orar, porque Dios le había puesto en su corazón que el Señor quería sanarla. Después que él termina de orar, el esposo de la mujer empieza a orar y empieza a llorar y a decir: Señor, te la llevaste, te la vas a llevar. Así que él creyó la palabra del hermano y finalmente Wigglesworth dice: paren ya, todavía hay una oportunidad. Y agarró un frasco de aceite y se lo echó entero a la cabeza de la mujer. Le dijo: Señor, haz lo que me mostraste que ibas a hacer. Y efectivamente el Señor inmediatamente, tan pronto el aceite le cae encima,
La mujer se levanta sanada y le da gloria a Dios y cae de rodillas y alaba a Dios, y después vivió por muchos años. Pero el punto era este. Él entendió que en ese momento había que orar con fe. A veces nosotros nos desesperamos, a veces la fe, como este padre, dice: oh Señor, yo quiero creer, pero ayuda mi incredulidad. Pero mira esto, la fe puede ser pequeña, la fe puede ser débil, la fe puede en cierta medida hasta titubear, porque no es el tamaño de la fe. La fe puede ser tan pequeña como un grano de mostaza, pero es capaz de mover montañas si la ponemos donde tiene que estar. La fe necesita un lugar donde descansar. Algunos dicen: pon fe en tu fe. Pero la Biblia no dice eso, porque nuestra fe está imperfecta. Segundo, no podemos poner la fe en las circunstancias o dejar que las circunstancias sean las que nos digan lo que debemos creer. No podemos poner la fe en las personas, porque ellos son humanos limitados. ¿En quién dice la Biblia que debemos poner la fe? Bueno, decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En otras palabras, nuestra fe tiene que estar puesta en Dios. Él es la roca de nuestra salvación. Él es el único que puede hacer lo imposible. Entonces nuestra fe, aunque sea pequeña, aunque sea débil, aunque sea imperfecta, lo que podamos tener de fe tenemos que ponerlo en Dios. Y eso es lo que este padre va a hacer. Va a reconocer que tiene una fe imperfecta, pero le va a decir: Señor, ayúdame. Aún en mí lucha por creer. Y mira, Dios lo hace. Jesús, mira lo que hace. Jesús dice que se acerca y de pronto él reprende a ese espíritu mudo y sordo y lo comanda. Le dice: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Y tú ves la tremenda autoridad del Hijo de Dios. Y el demonio dio sus pataleos, pero al fin y al cabo lo sacudió con violencia, pero tarde o temprano tuvo que irse. Y el joven quedó como muerto. Pero mira lo que Jesús hace. Le toma de la mano, le endereza y lo levanta y se lo entrega a su Padre. Porque Jesús puede hacer lo imposible, porque la mano del Señor no se ha cortado. Entonces, Dios todavía puede hacer grandes cosas. El diablo te va a decir: todo está perdido. El diablo te va a decir: mira, no vemos cambio. Tú sigues orando y no ves nada. Oh, amado, pero tú tienes que entender que si tú pones tu fe en Dios y tú descansas en su amor, Dios es el hacedor de lo imposible y en su tiempo perfecto Él va a hacer lo que puede hacer. Y cuando Dios levanta a sus pródigos, y cuando Dios levanta a los perdidos, oh, déjame decirte, el cielo está lleno de los testimonios de cuántas oraciones Dios contestó a padres cuando estos pensaban que todo estaba perdido. Ahora, yo quisiera concluir dándote algunas promesas que Dios nos da en su palabra y que podemos orar por nuestros hijos. Fueron promesas que fueron dadas en momentos específicos, a personas en momentos específicos. Pero eso es lo precioso de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es viva y tiene poder. Y que lo que Dios hizo por otros en otros tiempos, lo puede hacer también por nosotros. Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y lo precioso de orar la palabra y clamar estas promesas es que tienen, por supuesto, la resonancia del Dios que las dio, y esa palabra llega a su corazón. Te voy a dar rápidamente algunos versos. Te doy a Isaías 59:21. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Ahora, si dice desde ahora y para siempre, eso te habla de continuidad. Ese fue Isaías 59:21. Hechos 16:31. Pablo le dice al carcelero, le dijo:
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y toda su casa fue salva también. El Salmo 102, 28. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. El Salmo 112, 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Isaías 44, 3 y 5, una oración preciosa para orar sobre nuestros pródigos y aquellos que se han apartado del Señor. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, tus hijos. Y brotarán entre hierbas como sauce junto a la ribera de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Isaías 61, 8 y 9. Porque yo soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Isaías 65, 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y por último, Jeremías 32, 39. Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Bueno, muchas de estas profecías obviamente fueron dadas a Israel y a la descendencia de ellos, pero acuérdate, nosotros también somos hijos de Abraham y ahora estamos bajo un mejor pacto y somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, y nosotros también podemos clamar las promesas que Dios ha dado para sus hijos y para su pueblo. Yo espero que eso te ayude. Quizás tú estás luchando, estás orando por tus hijos, quizás estás cargado por tu familia. Vamos a terminar orando por ella y vamos a ponerle en las manos del Todopoderoso Dios. Oremos. Oh Padre amado, qué precioso es saber que tú eres el Dios Todopoderoso, que en estos días en que el diablo lanza su ataque mortal y feroz contra la juventud y la niñez de nuestra generación, nosotros podemos clamar las promesas eternas de un Dios de un pacto inquebrantable. Qué precioso es saber que nuestro Dios es poderoso para tocar las vidas de nuestros hijos, para salvarles, para bendecirles, para reclamarlos para Él y para su reino. Oh Señor, pedimos, venga tu reino sobre nuestros jóvenes, nuestros niños, sobre la futura generación. Venga sobre ellos con poder. Señor, que de los estragos de esta pandemia se levante una nueva generación llena del poder del Espíritu de Dios, llenos de la sabiduría del Señor, que han descubierto que nuestro Dios es bueno y es fiel. Que ellos tengan, Señor, encuentros contigo, que descubran el poder de tu presencia manifiesta, que descubran que tú eres un Dios vivo y real, que tengan sus momentos con Jesús. Y Padre, que ellos puedan no solamente permanecer caminando bajo tu luz, sino que ellos puedan también brillar para la gloria y honra de tu reino. Señor, reclamamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amados jóvenes y niños, para ti, para tu reino, en el nombre poderoso de nuestro Rey Jesucristo. A Él sea la gloria por la eternidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Dios les bendiga. Les envío con la bendición acostumbrada. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. Porque me canso de esperar
porque me cuesta confiar si siempre me guardo tu mano. ¿Y de qué serviría ganar todo este mundo si al final termino lejos de tu lado? Y todo esto que he ganado perdería su valor. No. Que es bueno viene de tu mano, lo que más anhelo siempre es a tu lado. No hay nada fuera de ti que me llene el corazón. Una cosa pido, guárdame en tu abrigo y no me dejes ir, porque mi tesoro más preciado es la presencia de mi Dios.